Los mensajes sobre Groenlandia son contradictorios y además ignoran algo muy importante. En Groenlandia solamente hay dos opciones. Una opción con Estados Unidos o que Rusia y China tomen a cámara lenta esa zona tan importante para la seguridad, para los recursos naturales, etcétera, que es Groenlandia. Es importantísimo entender eso porque no se entiende el puzzle de Groenlandia si no se comprende la posición de China y de Rusia. Tras las sanciones en el año 2016, Rusia y China han estado tomando una posición de lo que se llama ser socios estratégicos sin límites. En el caso de Groenlandia, ¿cómo entra China? Con el triple factor financiero, regulatorio y legislativo. Todos estos factores son muy importantes y cómo se llevan a cabo, igual que lo ha hecho con toda la llamada Ruta de la Seda. Lleva a cabo unas inversiones en infraestructuras pagadas con deuda por parte de la administración de Groenlandia inasumibles. Cuando no se puede pagar esa deuda, entonces orienta la regulación y la legislación para hacerse cargo de los recursos naturales. Cualquier persona que conozca Groenlandia entiende que las decenas de barcos rusos y chinos que están rodeando Groenlandia no son digamos, barcos orientados a estudios científicos, ¿verdad? Bien. Pues una vez que entendemos eso y que la percepción de inacción por parte de Dinamarca y de la OTAN es significativa, entonces la posición de Estados Unidos se entiende mejor. No, el presidente Trump no ha lanzado la amenaza de aranceles por casualidad, sino para hacer, como siempre, que eso sea la razón para llevar a cabo un proceso de negociación potente. Es decir, lo que hace, como siempre, es despertar de su letargo a sus socios. Lo que está pasando en Groenlandia no es una novedad. Desde hace meses llevan las autoridades militares de Dinamarca, de la OTAN, de Reino Unido mismo, alertando sobre el avance de barcos rusos y chinos y alertando desde Dinamarca los medios de comunicación sobre esas, entre comillas, inversiones hiperapalancadas de China que luego exigen materias primas y recursos naturales. Eso es una evidencia. ¿Que Estados Unidos podía llevar a cabo una acción con, digamos, unos métodos más diplomáticos? Incuestionablemente, pero seamos serios. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? En los últimos años, con ese avance diplomático y con esos acuerdos y con esa forma de hacer las cosas que gusta más a los políticos europeos, lo que ha ocurrido de verdad es que el avance lento, silencioso, pero inexorable de China y de Rusia en Groenlandia ha sido clarísimo. Para hablar sobre lo que está pasando en España, en Estados Unidos, en Irán, ¿quién mejor que mi buena amiga Esperanza Aguirre, que es un auténtico referente del liberalismo en España, que tiene un libro que debéis leer todos, que se llama Una liberal en política? Es un libro espectacular y que además pues, ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid, expresidenta del Partido Popular de Madrid, ministra, bueno, Esperanza, un ejemplo para todos los liberales. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme y por todo lo que has dicho. Bueno, un gusto estar siempre contigo y hay que hablar en España hoy de lo que ha pasado con esta terrible tragedia, el accidente ferroviario en el que ya se cuentan decenas de muertos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos decir de este desastre al que se ha llegado con las infraestructuras ferroviarias? Pues yo puedo darte un testimonio en primera persona, que no lo he contado todavía, pero que es que fue terrible. El Colegio de Abogados de Málaga me convidó, o sea, me invitó a dar una conferencia en su congreso, en su congreso, que había pues 1000 y pico personas. Entonces yo cogí el tren, como es lógico, y el tren era
una especie de bamboleo, se movía una barbaridad, sobre todo ya en esta zona, por Córdoba y por ahí. Y yo me mareé tanto que llegué allí regular, pronuncié la conferencia con mucho esfuerzo porque la leí, y a la segunda pregunta pedí disculpas al auditorio. Ya le había avisado que el tren se movía mucho y que estaba medio mareada, me di la vuelta y allí mismo tuve, bueno, no me había pasado nunca en mi vida, tuve que vomitar allí mismo en escena. En el tren de vuelta, los empleados del tren, cuando se cayó la Coca-Cola, me dijeron, bueno, es que aquí, les conté que yo me había mareado, que hay que tomar una biodramina, nosotros es lo que tomamos. O sea que, y ahora mismo hay cantidad en Twitter, puede uno encontrar desde los maquinistas que avisaron en agosto de que no podía con esas vibraciones, esa velocidad, que había que disminuir la velocidad, hasta tweets y vídeos que ha puesto la gente de cómo se mueven esos trenes. Pues yo no sé, yo no soy experta, pero yo creo que algo ha tenido que ver ese movimiento, no lo sé. Ya nos dirán lo que ha pasado. Lo que sí es terrorífico el que, bueno, pues con tanto dinero que tenemos para hacer otras cosas, como todos los días dice Pablo Cambronero en Twitter, entre otras cosas, financiar los trenes en países diversos, y que al parecer pues el mantenimiento de las vías del ferrocarril no debe ser el que corresponde a tantísimo incremento de viajeros. Bueno, no de viajeros, de viajes, porque ahora hay compañías privadas, que por cierto son buenísimas y más baratas que Renfe, y claro, el mantenimiento tendría que ser superior. Claro. Es una desgracia enorme lo que ha ocurrido. Claro, porque ahí el gobierno se escuda en que ha aumentado la inversión, por otro lado desde mínimos, pero hay dos factores muy importantes. Tú has dicho uno: España ha invertido más de 1.000 millones de euros en fortalecer la red de trenes en Uzbekistán, en Marruecos, en Vietnam. Sí, porque eso va a las ONGs, y qué duda cabe que las ONGs las investigan menos que a las direcciones generales de los ministerios. Porque yo decía, hay una empresa pública que depende de Adif, que es me parece que es la que se dedica al mantenimiento de la vía ferroviaria. Sí. No sé por qué tiene que ser empresa pública. Claro. Si no fuera porque en las empresas públicas colocan más fácilmente a sus amiguitas que si fuera la Dirección General del Mantenimiento de las Vías del Ferrocarril, que es lo que tendría que ser. El gran problema, además, es que la investigación de lo que ha pasado la va a hacer un departamento, un área que es 100% dependiente del Ministerio. Pues da igual quién haga la investigación. La realidad se impondrá, aunque sea a la larga. Claro, pero fíjate que nos están acostumbrando a que los trenes lleguen tarde, a que haya... Bueno, es que esa es otra. El ministro actual, Puente, que dice que estamos en el mejor momento de la historia del ferrocarril, y resulta que él mismo ha decidido que no nos va a devolver el importe del billete por retraso, como se hacía siempre en Renfe. ¿Por qué? Pues porque hay muchos retrasos, porque están funcionando mucho peor. Y esto lo dijo el ministro mientras había cantidad de gentes ahí paradas en el medio del campo porque se había parado el tren. Según dijo él, que podía ser un atentado. ¿Qué un atentado? Que eran unos ladrones vulgares. Están ahora... Ya están moviendo, ya sabes que el gobierno lo primero que hace es decir que la culpa es de cualquier otro, ¿no? Pero igual que pasó con el apagón, ya están diciendo que el accidente ha sido muy raro porque ha sido en una línea recta. Pero vamos a ver, no nos puede sorprender eso, porque es que tienen a 600 asesores en Moncloa, pagados con tu dinero, el mío y el de todos nuestros espectadores, que tienen un jefe, y su jefe, el jefe del gabinete del presidente, que tiene a su vez jefe de gabinete, claro, su tesis doctoral se titula La ética del engaño, de la Universidad de Oxford. O sea, que fíjate lo que ha aprendido de engañar. Claro. No, el problema además es que te van acostumbrando a que los retrasos, un apagón,
que los trenes tengan esas vibraciones brutales. Creo que ha muerto un maquinista. Vamos a ver si los sindicatos organizan la que hubieran organizado si en el gobierno hubiera estado el PP. Estarían ya todos en las calles. Seguro que no. Bueno, estarían todos en las calles. Ya se le habría echado la culpa al gobierno. Hombre, claro. En ese caso. Pero es importante porque, claro, este gobierno es el que más ha recaudado de la historia de España. Por eso no quiere hacer presupuestos. Claro. No tiene necesidad. Claro. Sí, como ha subido 100 impuestos, claro. pues está recaudando muchísimo más que incluso si hubiera hecho nuevos presupuestos con ese incremento brutal que hubiera hecho a lo mejor de 30.000 millones de euros cada año. Claro, el no tener presupuesto no solamente no le impide gastar todo lo que le da la gana, sino que además por el otro lado le va a echar la culpa a lo que ha pasado en infraestructuras a que no hay presupuestos. Sí, ya claro. No hay presupuestos, pero hay que leer a Pablo Cambronero. Lo que gasta la agencia, ¿cómo se llama la agencia esta? La que Trump ha quitado en Estados Unidos. La de cooperación internacional. La de cooperación. Para eso sí hay dinero. Hay dinero para absolutamente todo, pero menos para tenemos la ELA, peores servicios públicos. Es decir, es que piénsalo por un momento, Esperanza. Este gobierno ha aumentado el gasto en más de 190.000 millones de euros. ¿Qué dices? Los servicios públicos son peores. Las infraestructuras son un 190.000 millones de euros desde que llegó. Desde que llegó. Bueno, que tuvo unos presupuestos al principio. Desde que no tiene presupuestos, 190.000 millones. Sí, porque claro, está... De lo que ha subido la recaudación, claro. No, eso es lo cuanto aún gastado de más. Porque luego gastado, es la deuda, la recaudación no cubre todo lo que gasta. Pero bueno, que estamos hablando de un Estado que gasta prácticamente 700.000 millones de euros, 700.000 millones de euros, y los servicios públicos son mucho peores. Y a pesar de recaudar más, en lugar de bajar la deuda, la sube. La deuda sube, claro. El gobierno tiene la desvergüenza de decir que reduce la deuda porque te dice deuda sobre PIB. Claro, el PIB, como está dopado con gasto público, con fondos Next Generation y con inmigrantes. Y con inmigrantes. Y además con inflación, porque el denominador es el PIB con la inflación incluida. Entonces, oh sorpresa, sube la deuda. Y entre comillas baja, pero que tampoco baja. Pero el gabinete del presidente es un experto en hacer todas estas cosas. Ya te digo, la ética del engaño. Nos quieren engañar y nos engañan. A muchos nos engañan. Ocurre constantemente, porque además se utiliza constantemente si tú ves los 11 principios de la propaganda de Goebbels, los cumplen todos. El de diseminación, el de exageración, el de estar constantemente deflactando, al de echarle la culpa al adversario, exactamente. Eso es lo primero. Eso es lo primero, ¿no? La exageración, etcétera. Todos esos factores son muy relevantes. Desde luego, peores servicios públicos, peores infraestructuras y además un expolio a los ciudadanos, como has dicho tú, con más de 100 subidas de impuestos, que encima tienen la desvergüenza de decir, ¿dónde hemos subido nosotros los impuestos? Enséñemelo. ¿Cómo que se lo enseñe? Es que usted se ha negado a deflactar la inflación a los impuestos. Hemos tenido un 24% de aumento de inflación acumulado y eso se lo ha cobrado usted a los ciudadanos, además de hacerles más pobres. El 24%, no sabía yo que era 24,8%. 24,8%, casi 25%. O sea, de inflación calculada por IPC. En el gobierno de Sánchez, 24,8%. Ahora, la inflación, como siempre le explicamos a los que nos ven, la inflación no es la subida de los precios. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos es mucho mayor que el 24,8%. Claro, porque los salarios no han subido nada. Los salarios reales han bajado y los salarios reales netos han bajado todavía más. Entonces, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos es muy potente. Es una vergüenza. Ojalá que en el año 27, si no antes, haya un cambio de gobierno. Ayer Alejo Vidal Cuadras decía que tenemos que hacer como María Corina, porque las encuestas de Tezanos le dan ganador al PSOE.
pero ganador por bastantes puntos. Entonces querrán hacer verdad eso y no vaya a ser que, como han tomado posiciones con nuestro dinero también en Indra y en Telefónica, pues estén dispuestos a cambiar el resultado de las urnas. Creo que tenemos la obligación, por lo menos los que estamos en el Partido Popular como yo, de ir a las mesas y hacer unas actas como interventores de todas ellas, porque tenemos que tener mucho cuidado. Yo sobre todo lo que creo es que hay que hacer como hizo María Corina, no solamente por el hecho de que pueda haber intentos de manipulación, sino también lo que hay que hacer, como hizo María Corina, es unir a la oposición contra esta coalición de expolio y de despilfarro en la que estamos sumidos con un gobierno que es rehén de sus socios de gobierno y que lo que está haciendo es destrozar completamente. Poner a España en manos de los enemigos de España. Eso es. Yo he oído a Feijóo ya decir que Vox es nuestro aliado para echar a Sánchez y esto es lo que tenemos que hacer. Mañana se va a producir el pleno en Extremadura para elegir a los miembros de la mesa y veremos a ver qué es lo que sale de ahí y espero que salga un acuerdo. Y cuando hablamos de ese año 2027, ¿qué es lo que tú crees que debe poner encima de la mesa los partidos de la oposición, el Partido Popular y Vox, para hacer un cambio significativo? Bueno, yo creo que hay que derogar muchas leyes. Esa es la clave, ¿verdad? Hay que derogarlas y luego hay que desregular, como está haciendo mi ley. Claro. Tiene 3.000 desregulaciones. Cuando nos quejamos del precio de la vivienda, creo que tendríamos que revisar cuáles son las obligaciones, las condiciones que les ponemos a los constructores de vivienda, porque estoy segura que muchas de ellas encarecen. Todas ellas tienen muy buenas intenciones. Vamos a gastar menos energía, pero vamos a ver, oiga, que lo que tenemos que hacer es permitir que se construyan viviendas baratas, también caras. Pero ¿por qué no se van a construir viviendas baratas? Una prefabricada tendría que ser muy fácil. Claro. O sea, que habría primero liberalizar, facilitar el paso del suelo rústico que no tiene ninguna protección a suelo urbano y también la construcción en suelo rústico. Claro. Yo cuando era presidenta saqué una ley de viviendas rurales sostenibles que decía que si tú tenías 6 hectáreas te podías hacer una casa con una altura, pero no podías pedir ningún servicio de los que tienen las ciudades, ni electricidad, ni el wifi, ni el agua, nada de todo eso lo tenías tú que buscar. Para eso habría que hablar con las confederaciones para que permitieran los pozos cuando es de pequeña cuantía. Claro, lógico. No, si es que además, tú lo has dicho en muchas ocasiones, el porcentaje de España que está completamente vacía y que... El 90% de nuestro territorio, de los 500.000 kilómetros cuadrados, el 90% está libre, solamente el 10% está construido. En los Países Bajos pasa lo contrario. Está construido el 90% y libre el 20%. Es una locura. Entonces decías... Uno, desregulación, derogación de estas leyes tan absolutamente dañinas que se han llevado a cabo y... La del solo sí es sí, la ley trans, esta ley que se hizo para el momento de la pandemia, en la que tú no puedes echar a tu inquilino aunque no pague... Sí, lo de la vulnerabilidad. Sí, los vulnerables, pues eso se hizo para el momento de la pandemia y llevan prolongándolo 6 años, es que eso no puede ser. Claro. Y así, bueno, pues hay muchos propietarios de pisos que no alquilan. Y mucha gente que nos esté viendo diciendo, hombre, pero es que los vulnerables, vamos a ver. Que sí, que me parece muy bien los vulnerables, claro, pero que lo pague el Estado, no que lo tenga que pagar el dueño. Es que el Estado ya recauda una cantidad ingente de recursos para hacer políticas sociales. Las políticas sociales no se hacen con el balance de los propietarios y de las empresas privadas. Y es más, la utilización de esos mecanismos perjudica a los propios vulnerables. ¿Por qué? Claro, porque ya nadie quiere coger a una familia con niños pequeños ni a una familia que tenga un mayor. Claro, eso es una cosa. Entonces, derogación, desregulación. La desregulación es muy importante. Yo creo que todas las regulaciones se hacen con magníficas intenciones. Todas. Pero nadie las juzga por los resultados. No hay que juzgar por las intenciones. Claro. Supongo que algunas las habremos hecho en el PP, casi seguro.
Claro, pero lo importante son los resultados. Sí, ¿Cuál sí. ha sido el resultado de esa regulación? Que encarece la construcción de viviendas. Que encarece la construcción de vivienda, que encarece la creación de empleo, que Claro. encarece la creación de industria, que hace más difícil la reducción del desempleo, que enquista el paro en unos datos de paro efectivo que son brutales. Tú sabes que hay 9 provincias en España en las que hay más personas apuntadas al paro que parados oficiales, para que lo flipes. No, claro. Claro, porque se esconden los parados y entonces ya todo va bien. Es una cosa increíble. Bueno, eso contando con que consideren empleados a los fijos discontinuos. Claro, por eso lo digo, Claro. en esas, claro. En Baleares hay más, o en Almería, por ejemplo, hay más personas recibiendo subsidio de desempleo que parados oficiales. Es una cosa increíble. Entonces eso se tiene que cambiar. Ahora, yo creo que también es absolutamente clave que uno de los pilares fundamentales del sanchismo, que es el despilfarro y el expolio, se reviertan. O sea, que se haga, no que se haga una moderación en la subida de los impuestos, sino una bajada de impuestos y que se haga una fuerte reducción del gasto y que no público. hagamos lo que hicimos en el gobierno de 2011, que dijimos que íbamos a bajar los impuestos y los subimos, íbamos a derogar la ley de memoria histórica y no lo hicimos, íbamos a retomar el plan hidrológico y no lo hicimos. Nada de todo eso puede ocurrir. Aquí tenemos que ir perfectamente decididos a hacer lo que hay que hacer, porque España está en un momento tremendo, Claro. la verdad. Y la única manera... Hombre, estamos mejor que Irán. Hombre, eso sí, eso sí. Mira, vamos a hablar de Irán. Vamos a hablar de Irán porque los medios de comunicación están pasando por el tema de Irán con mucho y sorprendente silencio. ¿Cómo ves tú estas protestas que ya estamos hablando? Acabo de recibir un WhatsApp de un parlamentario europeo que están hablando de 90 ejecuciones, 90 ejecuciones que se han hecho ya en estos días y que llevan con... 90 ejecuciones, pero no había dicho Trump que habían parado las ejecuciones. ¿Ves? Pues no ha pasado. Por eso es tan importante, porque claro, el gobierno de los ayatolas dicen... Bueno, han cortado Twitter, han cortado el tráfico aéreo. Internet. Bueno, todo. eso, Entonces, sí, ¿qué pasa? El gobierno de los ayatolas ha hecho una campaña de desinformación llamando a los embajadores de todos los países desarrollados para decirles, uno, para que alucináis, que las protestas las ha organizado el Mossad. Dos, que ellos han parado las ejecuciones porque estaban a un ritmo de, creo que eran 9 ejecuciones diarias en Irán. Pero claro, no tienes ninguna evidencia y lo que están diciendo los opositores, la sociedad civil, las organizaciones que están viendo cómo sus miembros están siendo arrestados, asesinados y ejecutados uno detrás de otro, todos ellos están mostrando unos datos completamente distintos. Claro, para el régimen se está hablando de que no deja de ser una cifra brutal, 200 muertos en las protestas. Pero es que están hablando de 20.000. 300 muertos, no, yo creo que han reconocido 5.000 es lo mínimo. Por eso. Entonces, pero ayer oí a una señora que debe hablar con su familia, una iraní, pero que está en España, que decía que para recuperar el cadáver les exigen que paguen el equivalente a 6.000 euros y que tienen que firmar un papel diciendo que eso que le han matado los que protestan. Claro, no, por supuesto. El régimen no ha admitido 5.000 muertos. No. Vamos, bajo ningún concepto. Otra cosa es que esté haciendo eso que tú estás diciendo. El régimen lo que está haciendo es decir que todos los asesinados, todos los muertos han sido asesinados por los propios que están protestando, ¿no? Ese es el problema. ¿Tú crees que estamos ante el final del régimen de los ayatolas? Ojalá, me gustaría pensar eso. Yo estuve en Teherán justo cuando acababa de llegar este señor Jameini, nuevo, después del ayatolá primero, porque él quería, yo era presidenta del Senado y fui al frente de una delegación de senadores de todos los partidos, quería demostrar... Que era reformista. Exactamente. Y es verdad que nos enseñaron a las mujeres en el Parlamento, que estaban las mujeres en la universidad, pero eso sí...
y bueno, y que él parecía que iba a ir por otro camino, pero no, parece ser que no le han dejado o no ha querido él, porque ha ido mucho peor que el primero de ellos. Yo creo que es que esa utilización constante es muy parecido a la forma en la que actúa el chavismo en Venezuela, que está siempre utilizando ese mensaje hacia afuera de nosotros estamos reformando, el diálogo, no sé qué, te presentan una realidad paralela, pero claro, luego al final lo que pasa es que los españoles, los europeos, lo que sea, pues se vuelven a su país y no se dan cuenta de lo pero que yo está... te hablo de hace 25 años, Claro. creo que era el No, año es que 2000. hace 25 años, como tú bien dices, se empezó a hablar de esto del reformismo, de los reformistas, que dentro de lo que era, creando el argumentario de que había una amplia red y un amplio apoyo popular a la revolución islámica de los ayatolás y que lo que había que apoyar era la reforma, cuando en realidad el amplio apoyo viene simplemente por la represión. Claro. Irán es un país increíble, yo lo conozco, he tenido la enorme suerte de conocerlo relativamente bien y, claro, te intentan vender... Era Persia, que existía 2.400 años antes de Cristo. Ya era el país más importante del mundo. Hay kurdos, hay personas, hay chiitas, suníes, hay todo, hay laicos, hay un porcentaje enorme de personas que no tienen ningún tipo de adscripción al islamismo radical, etcétera, etcétera. No, es que Irán era un país... Pues que la Guardia Revolucionaria va por la calle y si no tienes bien puesto el velo, como esta chica, claro, te matan. Bueno, lo hemos visto las ejecuciones, ¿no? Las ejecuciones y que ejecutan homosexuales también. Irán, esperemos que haya un cambio lo antes posible y que acabe... Trump dijo que estaban en camino. En camino a Estados Unidos. Eso bueno, decía. Estados Unidos, claro, o sea, Estados Unidos, yo creo que ahí Estados Unidos, no sé cómo lo verás tú, Estados Unidos tiene un papel muy importante, pero yo creo que tiene un papel muy, muy, muy importante, Arabia Saudí, Emiratos, Bahrein, Omán. Es decir, todos los países que han visto durante años cómo el régimen no solamente era una amenaza para los ciudadanos de Irán, sino una amenaza para todo el mundo árabe, porque ha financiado a Hezbollah en el Líbano, ha financiado a Hamas en Gaza, ha financiado todos los grupos terroristas que aparecían en cualquier sitio. Se metía en Argentina, en Chile, en Venezuela, etcétera, etcétera. No es un régimen, digamos, estos son problemas internos, es un problema también... Tienes mucha razón, tenían que tomar nota todos los países árabes. Y yo creo que la posición de los países árabes es probablemente no obviamente de apoyar a un cambio de régimen o apoyado por Estados Unidos, sino a mirar hacia otro lado y dar gracias a que eso les reduce la presión de un chiismo que lo primero que es antiárabe. Esto es importante recordar que estos buscan la destrucción de los suníes, buscan la destrucción de los kurdos, buscan la destrucción de Occidente. No es una... Yo creo que para ellos lo primero es destruir Occidente. No. ¿Ah, no? No. Lo primero es lo primero en los países árabes, lo más importante en los países árabes, que nunca se dice en Occidente, es la pelea de centenares de años entre suníes y chiitas. Eso es la razón por la que no existe eso que llamaban el panarabismo y todo eso. No existe, no ha existido nunca. Pero una cosa es la rivalidad entre suníes y chiitas y otra cosa es la decisión de un régimen chiita radical y que utiliza la teocracia desde un punto de vista represor, cuyo objetivo no es solamente expansivo, sino destructivo. Es decir, que no es que los sunís se sometan
a los chiíes, sino que desaparezcan los sunís, que es otra cosa muy diferente. No es que la primera sea buena, pero es que es muy diferente. ¿Y tú por qué conoces tan bien Teherán? Hombre, yo tuve la oportunidad de visitar y de ir por todos esos países durante muchos años. Yo estaba a cargo de África y Oriente Medio en una época muy dura en el sector petrolero. No, fíjate. Pues Irán, ¿vale? Y ahora vamos a seguir y vamos a ver qué es lo que ves tú como solución, cómo ves tú la posición y la solución en Venezuela. Bueno, yo al principio, cuando Trump dijo que María Corina no tenía apoyos, pensé, bueno, esto es un poco complicado, pero me di cuenta enseguida de que lo que estaba haciendo Trump era proteger a María Corina. Claro. No se podía imponer a María Corina mientras el ejército y el pueblo armado, porque habían repartido armas al pueblo, estuviera dispuesto a salir. Y por lo tanto ha hecho lo perfecto. Y yo siempre pongo el ejemplo de España. Aquí en España murió Franco en noviembre del 75. ¿Y cuándo se aprobó la Constitución? En diciembre del 78. ¿Pusimos a Adolfo Suárez al principio? No. Pusimos a Carlos Arias Navarro, que no es lo mismo el franquismo que el chavismo. Que el chavismo, evidentemente que no lo es, pero porque el franquismo al final no arruinó a España, sino que consiguió que mejorara la economía. Aunque los derechos políticos, desde luego, no existían. Pero vamos a ver. A esta chica Delcy que ha puesto, yo no me atrevo a decir que Delcy haya sido la que ha recibido los 50 millones de dólares. Pero no lo descarto. No lo descarto. ¿Y tú te atreves? Yo sí me atrevo a decir que Delcy Rodríguez ha sido, digamos, no la que ha hecho la llamada de dónde estaba Maduro y pasen ustedes a recogerlo, pero sí que ha mirado hacia otro lado, porque es muy importante lo que tú acabas de decir. Si una vez arrestado Maduro aparece la oposición, María Corina, Edmundo, etcétera, con las mismas estructuras del chavismo en el ejército, en la policía. Pero si es que yo creo que Trump ha sido muy inteligente, los servicios secretos americanos, porque eso es lo que ocurrió. En febrero está muerta María Corina. En Irak y es en Afganistán, y es lo que ocurrió con este, ¿cómo se llamaba? Clinton. No. Sí, era Clinton el que estaba. Pero con Gaddafi. Con Gaddafi. Pues que quitaron al número uno, pero dejaron todas las estructuras, y eso es lo que no puede ser. Y eso es lo que le han dicho a Trump que no tiene que hacer. Y por eso, tan inteligentemente, yo escribí un artículo que se llama Yo confío en Marco Rubio. Marco Rubio lo va a hacer de maravilla, y si además de Venezuela podemos conseguir echar a ese régimen comunista, asesino, en Cuba, pues muchísimo mejor. Yo, fíjate, mi primer acto político fue ir a una manifestación en contra de los 25 años de la dictadura cubana. Fíjate. ¿Y cuánto lleva Cuba? 60. 60. Pues 60. Si cae Venezuela, es decir, si cae el régimen chavista y todo lo que significa, detrás va, desde luego, Nicaragua y Cuba. Nos olvidamos muchas veces de Nicaragua. ¿Por qué Nicaragua? Porque el dictador Ortega es literalmente un peón de Maduro. Un peón de Maduro y del régimen castrista, ¿no? Oye, ¿y esto que ha salido ahora de este señor, el presidente de la Cámara? ¿De Estados Unidos? No, de Venezuela, presidente del Congreso de Venezuela, que ha salido una información poco menos que poniéndole del otro lado, no sé. Bueno, si no sabemos, sigamos, sabemos tantas cosas. No me acuerdo de esa noticia, pero lo que sí es... Diosdado. Ah, Diosdado Cabello, no sabía que era el presidente de la Cámara. Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, tienen exactamente la misma ideología que esa pantalla.
Y por lo tanto, como es un régimen de robo, expolio y enriquecimiento Pero de claro, los... si el petróleo lo que ha hecho es enriquecer a todos los jerarcas del régimen, Claro, y empobrecer al pueblo. Cuando dicen Maduro... es que Trump se lo quiere llevar, pero que oiga, que Trump no se va a llevar un duro de esto. Trump lo que va a conseguir es que sean las empresas que verdaderamente saben hacerlo y a las que les prohibió Chávez, ¿no? Que las expropió. Exacto. Que las expropió a casi todas, a casi todas. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es que estos señores se encuentran con la maldición del dictador nigeriano, que se llama. ¿Cuál es la maldición del dictador nigeriano? Que te has pasado en el poder robando, expoliando todo lo que has podido, y una vez que estás fuera del poder no puedes acceder al dinero que has robado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando han visto que a Maduro se le han expropiado, se le han congelado $700 millones. ¿A qué dices? No lo sabía. 700 ¿Dónde los tiene? millones ¿Dónde de los dólares. Entre Estados Unidos, Suiza, etcétera, etcétera. 700 millones de dólares en activos congelados por Estados Unidos, una fortuna estimada de... Activos. Activos. Activos significa propiedades, casas, participaciones en empresas, de todo tipo. Y dinero efectivo y oro. Una fortuna estimada de 700 Maduro. millones. Pero ¿cómo se ha averiguado eso? Pues hombre, eso, bueno, no es tan difícil de averiguar. Hombre, no creo que lo tuviera su nombre. No, claro que lo tenía su nombre, y al de su mujer, y al de ¿Qué su hijo. dices? ¿Tú no has visto las fotos y los vídeos de su hijo en unos Ferraris tremendos? Sí, eso lo he visto. Pero que hayan descubierto todos los activos que tiene Maduro me parece maravilloso. El sistema, mira, el sistema SWIFT, que se quiere cargar la izquierda y que se quieren cargar los BRICS, es un sistema que permite la trazabilidad de este tipo de transacciones opacas bastante bien. No te digo que se encuentre todo, pero Credit Suisse estima que los chavistas han sacado del país entre 21.000 y 48.000 millones de dólares, 170 toneladas de oro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, si se llega a hacer esa transición como te intenta vender aquí la izquierda caviar, en un mes está María Corina muerta. Pero vamos. Porque ¿sabes la otra cosa que te dicen? La gente es relativamente consciente de que el ejército y la policía están en manos del chavismo. Ese no es el problema de Venezuela. El problema de Venezuela es que Maduro ha llenado Venezuela de ejércitos privados, que entre los que están las avispas negras cubanas, esa ayuda que envía Cuba a Venezuela, que lo llaman médicos, eran los 32 asesinos que pillaron protegiendo a Maduro, porque Maduro no se fía de los propios venezolanos y por eso estaba rodeado de cubanos. Parece ser que es que Maduro ni siquiera podía haber sido presidente porque nació en Colombia, pero fue Fidel Castro el que le impuso. Eso puede ser. Desde luego que el castrismo impuso a Maduro, porque Maduro, que no era el favorito de Chávez en nada. Por eso, claro, era Diosdado, ¿no? Pero ¿qué es lo que Maduro ofrecía al castrismo? Subvencionar a Cuba sin preguntar nada. Eso es muy importante. Todo eso. Entonces yo creo que efectivamente, el presidente Trump ha hecho lo correcto y está haciendo lo correcto, y creo que Marco Rubio lo va a hacer muy bien, ¿no? Yo también lo creo. Yo lo escribí. Pues muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por haberme tenido aquí. Nada, es un en gusto. este día que es muy luctuoso para muchas familias, porque qué duda cabe que los domingos por la noche los trenes van todavía más llenos porque la gente que tiene que ir a trabajar o que tiene que ir a la universidad y que ha venido a pasar el fin de semana o que ha ido a pasar el fin de semana, vuelve. Vamos a siempre recordar a las víctimas de este terrible accidente y que salgan pues todas las responsabilidades. Mil gracias, Esperanza. Gracias a ti. Gracias, Esperanza, porque siempre es un gusto charlar contigo. Igualmente. Y recuerden su libro, Una liberal en política. Así es.